Hace mucho tiempo, en una era perdida entre mitos y leyendas, existían criaturas conocidas como Oni. Eran demonios crueles y sanguinarios, entidades sin alma que destruían aldeas, asesinaban familias y extendían el caos por donde pasaban. Durante generaciones, gobernaron el terror, hasta que un día un hombre se alzó contra ellos. Su nombre era Momotaro. En solitario entró en la isla de Onigashima, bastión de los Onis, y los derrotó. Desde entonces, la historia de la humanidad quedó marcada por una guerra invisible entre los descendientes de aquel héroe y las bestias que él intentó erradicar. Una guerra que jamás terminó, solo se transformó. Años después, en el corazón de una ciudad moderna, Chiki Ishinose discutía acaloradamente en su habitación. Había sido expulsado de la escuela por meterse en una pelea. Mientras hablaba por teléfono con un amigo, su ira se mezclaba con frustración. Pronto su padre entró bruscamente en la habitación y lo golpeó por su comportamiento. Lo reprendió por haber sido expulsado y por su peligrosa afición a coleccionar armas. Su familia vendía licor, no armas. Sin embargo, ese mismo conflicto le recordó a Chiki que su padre también tenía problemas. Había perdido un cliente importante recientemente. Lo enfrentó con ese reproche, pero su padre le respondió que no debía meterse en asuntos de los adultos. Chiki, serio, dejó claro que no eran iguales, y con furia contenida le gritó que no compartían la misma sangre. Su padre, dolido por aquellas palabras, se limitó a pedirle que no volviera a decir eso. En ese momento recibió una llamada y bajó rápidamente. Un cliente lo contactaba para una entrega de cerveza. Sin más opción, salió a realizarla. Mientras tanto, Chiki permaneció en su habitación, furioso, deseando que su vida hubiese sido distinta, incluso fantaseando con haber sido adoptado por un millonario. Practicaba con una de sus armas cuando una explosión retumbó en el exterior. Al asomarse por la ventana notó que una niebla blanca cubría toda la zona. Sin previo aviso, una materia oscura emergió del suelo, lo sujetó por el pie y lo lanzó violentamente hasta la calle. Aturdido levantó la cabeza y se encontró con un sujeto vestido completamente de blanco. Este se paró frente a él como si lo hubiese estado buscando. Antes de que pudiera hacer o decir algo, su padre apareció en el auto y atropelló al desconocido, sacando rápidamente a Chiki del lugar. Ambos escaparon. Mientras conducían, Chiki no comprendía lo que había ocurrido. No entendía por qué su padre había atropellado a ese hombre, ni por qué lo rescataba con tanta urgencia. Su padre, tenso y decidido, le dijo que debían huir al extranjero. Chiki seguía sin comprender. Fue entonces cuando su padre reveló que él tenía sangre de Oni. Aquella revelación no tuvo tiempo para ser procesada. La niebla negra volvió a alcanzar el auto, cubriéndolo por completo. En un acto desesperado, su padre estacionó el vehículo en un lugar apartado y salieron justo a tiempo antes de que éste explotara. El sujeto de blanco volvió a aparecer. Su nombre era Samidare. Pertenecía a la agencia Momotaro, una organización encargada de eliminar a los Onis, a quienes consideraban una plaga. Sin importar que Chiki fuera un adolescente, Samidare no dudaba en su objetivo. Chiki, atrapado por la niebla negra, no comprendía cómo aquel hombre seguía vivo después de haber sido atropellado. Fue entonces cuando su padre se presentó ante él. Samidare lo recordó como un antiguo compañero, Tsuyoshi Momogawa, pero su padre corrigió su nombre. Ahora se hacía llamar Tsuyoshi Ishinose. Aquel hombre que vendía licor no era un simple civil, también podía materializar la niebla negra. Chiki comprendió en ese instante que su padre había formado parte de la misma agencia. Entonces, Tsukiyoshi explicó que durante milenios los descendientes de Momotaro habían luchado contra los Oni. A medida que ambos linajes crecían y se mezclaban con los humanos, la agencia fue fundada para seguir la guerra desde las sombras. A su vez, los Onis, al temer a la agencia, comenzaron a ocultarse entre los hombres. Ambos combatientes formaron espadas con la niebla y se lanzaron uno contra el otro. El choque fue violento, veloz. Samidare lo acusó de haber ocultado un Oni, de haber traicionado la misión. Para la agencia, ni siquiera los descendientes de Momotaro estaban exentos del castigo si protegían a los enemigos. Usando una técnica con doble espada, Samidare logró herir gravemente a Tsuyoshi, quien cayó derrotado. Chiki, testigo de todo y aún atrapado, gritó con desesperación. Juró que lo mataría por herir a su padre. Cuando Samidare se acercó a rematar a Tsuyoshi, este desde el suelo le pidió que no lo hiciera, que no acabara con un niño solo por tener sangre de Oni. Pero Samidare no mostró compasión, levantó su espada y estuvo a punto de atravesarlo. En ese momento Chiki reaccionó. La rabia, el miedo, la impotencia, todo se acumuló hasta quebrar el sello que contenía lo que realmente era. Su sangre comenzó a hervir. Desde sus ojos
y su cuerpo brotó una energía oscura, le crecieron cuernos en la cabeza, sus músculos se endurecieron, sus manos se transformaron en garras, había despertado sus poderes, el Oni dentro de él tomó el control. La criatura saltó sobre Samidare con violencia, desató una lluvia de ataques utilizando su propia sangre para crear armas, espadas, proyectiles, cuchillas. Samidare logró bloquear cada uno con su niebla negra, pero el Oni no se detenía. Le cortó un brazo y aunque el enemigo resistía, la criatura se retiró brevemente y regeneró el suyo. El Oni creó más armas con su sangre y las descargó sin piedad. Samidare apenas podía resistir la ofensiva. Un enorme misil creado por Chiki impactó directamente lanzándolo contra los escombros. El demonio caminó con calma hacia él y descargó su último ataque con todas sus armas al mismo tiempo. Cuando la explosión final cesó, Samidare emergió herido, sin un brazo, pero aún vivo. Chiki, ya debilitado, comenzó a recuperar su forma humana. En ese momento de vulnerabilidad, Samidare intentó acabar con él. Creó una espada de niebla negra y se acercó. Pero Tsuyoshi, con sus últimas fuerzas, se interpuso y recibió el golpe. La espada lo atravesó mientras él hería también a Samidare con la suya. Samidare, confundido, no comprendía cómo podía proteger a alguien que se había convertido en un monstruo. Tsuyoshi, en silencio, solo recordaba cuando Chiki era pequeño. Recordaba que al menos por un tiempo había sido feliz. La gente comenzó a acercarse, se oían las alarmas y el sonido de los bomberos. Samidare, consciente de que la agencia no podía exponerse, decidió retirarse antes de ser descubierto. Chiki y su padre compartieron un último momento. Tsuyoshi le pidió que se hiciera más fuerte, lo suficientemente fuerte como para que ni los Momotaro ni la sangre de los Oni le impidiera ser feliz. Un juramento entre padre e hijo, sellado en medio del caos. Pero Chiki no aceptaba esa despedida, no quería que fuera su última conversación. Levantó el cuerpo de su padre para llevarlo con él, rogando que no muriera. Tsuyoshi al verlo sonrió por última vez y falleció. En ese instante un extraño sujeto apareció. Chiki apenas pudo reaccionar antes de que lo golpeara con fuerza. Cayó inconsciente. La guerra entre linajes no había terminado, solo acababa de comenzar. Chiki soñaba con un fragmento de su infancia. Se veía pequeño jugando en el arenero del parque. Entre aquel momento inocente y la realidad apareció la figura de su padre, Tsuyoshi, acercándose para llevárselo a casa. Sin embargo, el recuerdo se deformó. El sueño, antes cálido, comenzó a agrietarse, transformándose en una pesadilla. Sobre el rostro de su padre comenzaron a abrirse las mismas heridas que había sufrido el día en que Sumidare lo derrotó. El aire se volvió espeso, la escena se oscureció y entonces despertó. No estaba en su cama, se encontraba en una habitación desconocida, atado en una silla incapaz de moverse. A su lado un hombre desconocido, de aspecto calmado y movimientos calculados, lo observaba con frialdad. Llevaba patines y sostenía un paraguas, una combinación absurda y desconcertante. Su presencia, sin embargo, irradiaba control absoluto. Era Naito Mudano. Con voz seca y sin levantar el tono, aquel hombre explicó que era un Oni, al igual que Chiki. No reveló el lugar en el que se encontraban, pero aseguró que los restos de su padre estaban resguardados en otro sitio. No había rastro de sonrisa en su rostro, solo una seriedad impenetrable. Sus palabras no eran amables, eran funcionales, casi mecánicas. Su propósito estaba claro, había llevado a Chiki allí para evaluarlo y recopilar datos sobre él. En un pizarrón improvisado dibujó dos nombres, Agencia Oni y Agencia Momotaro. Explicó que ambas organizaciones estaban en guerra. Los Momotaro, descendientes directos del héroe legendario, poseían habilidades especiales como la de controlar una densa niebla negra, y su misión era eliminar a los Oni. Para oponerse a ellos se había creado una agencia Oni. Mudano, como parte de ella, localizaba a Onis recién despertados para decidir si eran dignos de unirse a la causa. La conversación, sin embargo, fue más una serie de roces y provocaciones que un diálogo. Chiki exigía respuestas sobre su padre, pero Mudano desechaba sus preguntas con indiferencia, como si fuera una pérdida de tiempo. Lo calificaba con puntos negativos, juzgando su carácter y capacidad mental como si todo aquello fuera un examen. Esa actitud encendía la rabia de Chiki, aunque éste luchaba por mantener la calma. Mudano, al ver su resistencia, decidió acelerar el proceso. Sin previo aviso, se quitó la corbata,
y colocándose detrás de la silla la pasó con fuerza alrededor del cuello de Chiki. El aire se volvió insuficiente. Era un acto calculado, un intento de empujarlo al límite para que liberara su poder. Según él, la verdadera naturaleza de un Oni aparecía cuando estaba al borde de la muerte. Chiki forcejeó con desesperación. Sus pensamientos se llenaron de una única certeza: no moriría así. No importaba si estaba atado, no importaba si la presión lo ahogaba, debía romper aquella barrera interna. Por un instante dejó de luchar y Mudano lo dio por perdido. Pero entonces un estallido de energía Oni lo recorrió por completo. El frenesí lo invadió, sus ojos se nublaron de instinto asesino y atacó sin razonar. Mudano bloqueó cada intento con precisión quirúrgica, usando un paraguas hecho de su propia sangre como escudo. Su voz fría y distante marcaba que Chiki estaba suspendido en su evaluación. Según él, no sabía utilizar la sangre Oni, no podía controlarse, y en el combate real ya estaría muerto. Pese a la brutalidad del enfrentamiento, Chiki logró regresar a la conciencia. Su brazo seguía parcialmente transformado y la habitación estaba hecha un desastre. La explicación de Mudano fue breve y directa. La sangre Oni era poderosa, pero difícil de dominar. El frenesí arrebataba el control y destruía todo a su alrededor. Chiki apenas podía entender la mitad de lo que oía, pero sí sabía una cosa: aquel hombre era extremadamente fuerte. Consciente de su propia debilidad, Chiki se arrodilló dejando a un lado su orgullo. Le pidió a Mudano que lo entrenara, que lo convirtiera en alguien capaz de vengar a su padre. Pero la respuesta fue un rotundo rechazo. Según Mudano, quien no era capaz de pensar durante un combate estaba condenado a morir, y Chiki no podía controlar ni su mente ni su sangre. Aún así, Chiki no se resignó. Observó con atención cómo Mudano activaba su poder, hiriéndose para manipular su propia sangre. Comprendió que ese era el secreto. Aprovechando un instante, tomó distancia, dispuesto a replicar el método. Corrió hacia él, hiriéndose para liberar su poder. Mudano evaluaba mentalmente cada posible movimiento del joven, pero Chiki lo sorprendió al usar una de las púas del paraguas como impulso, lanzándose por encima de él y creando un cañón de sangre en pleno salto. Disparó con fuerza, aunque Mudano lo detuvo con un solo dedo. El frenesí volvió a acecharlo, pero esta vez Chiki logró contenerlo. No perdió el control, había aprendido, aunque fuera de manera instintiva, a manipular y frenar la marea de sangre Oni que lo poseía. Ese hecho, por mínimo que pareciera, cambió la expresión de Mudano. Por primera vez, algo en Chiki había despertado su interés. Chiki, aún con la adrenalina del combate, dejó claro que si Mudano quería conocer el método que había usado para controlar el frenesí, tendría que aceptarlo como subordinado. Mudano no dio ni una respuesta inmediata. Sus ojos inexpresivos permanecieron clavados en él, evaluándolo como un problema complejo más que como un enemigo. Chiki, impaciente, comenzó a explicar su razonamiento. No entendía cómo funcionaba la sangre Oni, pero había observado cada detalle de su oponente. El corte en el dedo, la manipulación de la sangre, la creación de aquel paraguas carmesí. Si él era un Oni, tal vez podría imitarlo. No había técnica, solo la certeza de que debía intentarlo. Mudano escuchaba en silencio. Por dentro reconocía que la lógica de Chiki era absurda, pero imposible de ignorar. En teoría, manipular la sangre requería mantener la razón y el sentido de uno mismo, controlar el frenesí en su totalidad y emplear apenas una fracción del poder demoníaco. Era un arte que demandaba calma y disciplina mental, cualidades que Chiki no poseía, y sin embargo, contra toda norma, él lo había hecho. No mediante la razón, sino por pura explosión emocional, un instinto que rompía las reglas y al mismo tiempo le otorgaba un poder salvaje. Mudano sabía que individuos así, aunque defectuosos, podían liberar fuerzas inmensas. El dilema era que si valía la pena arriesgarse a moldear algo tan inestable. Chiki, firme en su propósito, prometió absorber todo lo que le enseñara para convertirse en alguien útil y así matar al responsable de la muerte de su padre. No aceptaba otra respuesta que no fuera entrenar bajo su tutela. Mudano volvió a rechazarlo como subordinado, pero cambió las reglas. Sería su alumno. Apenas, pero había aprobado la evaluación. No explicó los criterios exactos, solo que aún era pronto para descartarlo como inútil. Entonces reveló dónde estaban, una isla remota conocida como la Puerta del Infierno, como la llamaban los suyos, Onigashima. En su centro se alzaba la Academia Rasetsu,
una escuela militar para Oni donde se enseñaba a manipular la sangre, a combatir y a comprender la historia de la guerra contra los Momotaro. Desde ese momento, él sería su tutor. Chiki aceptó la idea sin dudar, siempre que aquello lo hiciera lo bastante fuerte como para vengar a su padre. Sin embargo, Mudano le advirtió que, si no demostraba ser capaz, sería expulsado. En el vestuario, mientras se cambiaba de ropa, Chiki descubrió con sorpresa que le habían crecido cuernos. Mudano le explicó que con entrenamiento podría ocultarlos. Las heridas que había sufrido ya estaban curadas. Aquel nuevo cuerpo, aquel nuevo entorno le resultaban tan extraños como prometedores. En el pasillo, Mudano le recordó que, de todos los aprobados, él estaba en el nivel más bajo. Luego, con frialdad, le comunicó que su padre había sido llevado a la morgue y que él debía decidir los arreglos funerarios. Para Mudano no tenía sentido aferrarse al arrepentimiento. La única respuesta era volverse más fuerte. Pocos segundos después, el instructor lo llevó hasta la nueva aula. Chiki intentó entrar con porte imponente, pero Mudano lo empujó sin ceremonia, lanzándolo dentro. La primera impresión fue caótica, compañeros con personalidades muy distintas, desde el arrogante que ocultaba sus cuernos hasta el pesimista que se quejaba de dolores imaginarios. Hubo roces inmediatos, burlas y provocaciones. La tensión creció lo suficiente para que algunos estuvieran dispuestos a pelear, hasta que Mudano apareció, silencioso y repentino, para cortar cualquier enfrentamiento. De pie enfrente de la clase cambió los planes. En lugar de una presentación formal, propuso un ejercicio, el atrapa demonios. En menos de una hora todos debían regresar al bosque de Shinra hasta la escuela, evitando ser capturados por él. Si atrapaba a alguien, quedaría fuera. Si no llegaban, serían expulsados. El juego era en realidad un entrenamiento de supervivencia. Tras la graduación, estarían en el frente contra la agencia Momotaro, arriesgando la vida en cada misión. Mudano no usaría su sangre para la persecución, pero advirtió que si alguno estaba en frenesí, lo haría. Y si alguien lograba matarlo, se graduaría en el acto, con derecho a unirse a la unidad que quisiera. Era una invitación a superarse o a ser eliminado. Chiki escuchó todo sin apartar la mirada. El desafío era directo y no pensaba retroceder. Si un hombre lo retaba con seriedad, la respuesta debía ser igual de seria.